Bueno, vamos a resolver estos tres problemas. Entonces, en el primero nos da una función de grado 4, nos dice una de sus raíces, porque al decirnos que f de 2 vale 0, nos está diciendo una de sus raíces. Recordemos que como es de grado 4, entonces automáticamente va a tener 4 raíces, de las cuales algunas pueden ser reales, o no sé, lindas, enteras, naturales, y puede que otras sean hasta complejas. Pero ya sabemos que una es real, y que vale 2. Y nos pide sacar el conjunto de positividad. Para ello necesitaremos hacer bolzano, y para hacer bolzano necesitamos conocer todo el conjunto de ceros. Así que al tener una de grado 4 y conocer una función, perdón, una raíz, tranquilamente podemos aplicarle Ruffini y dividir por Ruffini primero. Entonces nos quedaría 1 para el coeficiente de grado 4, menos 5 para el coeficiente de grado 3, menos 4 para el coeficiente de grado 2, más 20 para el coeficiente de grado 1, y fíjense que acá faltaría el término independiente 0 y hay que completarlo para que esto no se arruine. Entonces bajo el 1 y divido en este caso por 2, que ya sé que es una raíz. Entonces el resto me va a tener que dar 2. Y de esa manera me queda claro que es una raíz y simplemente achico el polinomio que estaba de grado 4, lo paso a grado 3. Entonces bajo el 1, 1 por 2, 2, menos 5, menos 3, por 2, menos 6, menos 10, menos 20, 0, por 2, 0, entonces resto 0. Y acá el polinomio bajó a grado 3. Por lo tanto, nuestro polinomio ahora quedó x al cubo menos 3x al cuadrado menos 10x. Y lo bueno de esto es que nos quedó más 0 el término independiente, por lo tanto, directamente puedo no escribirlo y acá nos da la opción de hacer un factor común. Entonces podemos sacar un factor común x. Y nos quedaría x al cuadrado menos 3x menos 10. Es decir, a cada uno de estos términos los divido por x y saco el factor común, y de esta manera achico de vuelta el grado del polinomio. Recordemos que cuando sacamos factor común x estamos también descubriendo otra raíz. Acá podríamos decir que la que conocemos es la raíz x1. Acá acabamos de descubrir la raíz x2 igual a 0, porque cuando podemos dividir por 0 es cuando justamente podemos sacar factor común. Dividir por 0 es lo raro, pero me refiero por la raíz 0 en el polinomio, ¿no? La división por 0 naturalmente no existe en matemática. Entonces nos queda una cuadrática, por lo que tranquilamente podríamos intentar utilizar la fórmula resolvente de Bhaskara. ¿Sí? Entonces vamos a sacar a x3 y a x4, que son las últimas dos raíces. Entonces la fórmula resolvente de Bhaskara, recordemos que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Entonces simplemente x1 y x2 es igual a menos b. O sea, fíjense, acá es 3 negativo, así que menos b va a ser positivo. Cambia el signo. Más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 3, al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, porque acá adelante hay un 1, por c, que vale menos 10. Recordemos que el signo que está delante le pertenece a ese número. Todo esto está dentro de la raíz y queda todo esto sobre 2 por a, o sea 2 por 1 de vuelta. Por lo tanto nos queda que x1 y x2 es igual a 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, 9. Y acá fíjense que es menos por más por menos, quedaría más. Así que nos queda más 4 por 10, que es 40. Y da súper bonito porque nos da raíz de 49, que es 7 sobre 2. Entonces nos queda que x1 y x2 es igual a 3 más menos la raíz de 49, que es 7 sobre 2. Y acá es cuando se separa x1 y x2. x1 entonces es 3 más 7, 10, dividido 2, 5. Y x2 es 3 menos 7 menos 4, y 2 menos 2. Por lo tanto, ya sabemos que todas las raíces son x1 igual a 2, x2 igual a 0, x3 igual a 5 y x4 igual a menos 2. Tenemos todas las raíces de la función. Por lo tanto, ahora puedo hacer bolzano y sacar los signos entre medio de cada una de las raíces para determinar el conjunto de positividad y negatividad de esta función de grado 4, cuyas raíces son el 0, el 2, 3, 4, el 5 y el menos 2. Por lo tanto, me quedan determinados los intervalos del menos infinito al menos 2, del menos 2 al 0, del 0 al 2, y del 2 al 5, y del 5 al más infinito. Quedan determinados 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, y tengo que analizar intervalos intermedios a estos, por ejemplo, el menos 3, menos 1,
1, 3 y 6 para evaluar los signos adentro. Y para eso simplemente hago reemplazos intermedios, ¿no? Por ejemplo, reemplazo f de menos 3 para ver qué signo da esto y si da positivo, significa que pertenece al conjunto de positividad, si da negativo, si que pertenece al conjunto de negatividad. Por lo tanto nos quedaría menos 3, lo reemplazo en la original, obviamente. Entonces me va a quedar menos 3 a la cuarta, menos 5 por menos 3 al cubo, menos 4 por menos 3 al cuadrado, más 20 por menos 3, más, bueno, el 0, que en este caso no aporta nada porque es el término independiente. Por lo tanto, f de menos 3 hacemos la cuentita y tenemos menos 3 a la cuarta, si da 3 por 3, 9 por 3, 7 por 3, 81, base negativa exponente par, resultado positivo, 81 positivo. Menos 3 al cubo, menos 27. Menos 27 por 5. No tengo nada que pensar. 27 por 5 nos da 135. Nos queda en este caso negativo. Perdón, sí, positivo quise decir. Acá queda negativo, base negativa exponente par, resultado negativo. Por el menos delante queda positivo. 3 al cuadrado queda 9. 9 por 4 queda 36. Negativo. Y acá nos quedaría menos 60. Por lo tanto, nos queda 81 más 135 menos 36 menos 60 y nos da 120. Que no me importa en este caso el número, porque en este caso el número no me aporta absolutamente nada, ¿sí? Lo que a mí me importa es que esto me dio positivo, porque al darme 120 me dio positivo. Por lo tanto, sabemos que el primer intervalo pertenece al conjunto de positividad. Vamos con el segundo intervalo, el del menos 1. Bueno, acá lo copado de esto es que sabemos que, bueno, para no perder el tiempo, sabemos que ninguna de las raíces fue repetida. Es decir, está una sola vez la raíz 2, una sola vez la raíz 0, una raíz 5 y una vez la raíz menos 2. Entonces no vale la pena seguir haciendo los signos de todos los demás. Por una cuestión de seguridad, por ejemplo, podríamos hacer el signo de 1 más, como para ya anticiparnos a lo que tiene que dar. Pero cuando en las funciones polinómicas todas las raíces son impares de veces repetidas, los signos van alternando. Entonces tiene que ser ahora menos, más, menos, más. Pero si quiere estar seguros, por ejemplo, voy a agarrar el 3 en este caso, que supuestamente en el 3, según esta lógica, me tendría que aparecer un signo menos. Entonces me quedaría 3 a la cuarta, menos 5 por 3 al cubo, menos 4 por 3 al cuadrado, más 20 por 3. Y fíjense, acá me daría lo mismo que antes, 81, pero acá me daría negativo, el menos 135. Acá me daría menos 36 y acá me daría más 60. Entonces vengo acá y hago 81 menos 135 menos 36 más 60, que efectivamente me dio menos 30, que es negativo, que es lo que ya habíamos anticipado que tenía que dar. Entonces nuestro conjunto de positividad y negatividad ya está determinado, simplemente faltaría decir cuál es el de positividad. Respuesta entonces en rojo, conjunto de positividad es del menos infinito al menos 3, unión del 0 al 2, unión del 5 al más infinito. Este es el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo. Bueno, en el segundo ejercicio dice, dada la siguiente función racional, f de x igual a 8x más 1, hallar el valor de k, bueno, abajo dice kx menos 3, el valor de k perteneciente a los reales, de manera que se sabe que y igual a 2 es asíntota horizontal de esta función de f de x. Y nos pide también hallar la vertical. Bueno, f de x dice que es 8x más 1, todo sobre kx menos 3. Bueno, lo que tenemos que saber acá son el tema de cómo hallamos las asíntotas horizontales y cómo hallamos las asíntotas verticales. Este es súper sencillito. Hay que saber el concepto de que la asíntota vertical en una función racional se calcula viendo el denominador, es decir, qué valores hacen 0 al denominador. Como en este caso es una función lineal, solo hay un valor que hace 0 al denominador,
pero no lo podemos calcular todavía porque el valor de k es conocido. Así que primero tenemos que calcular el valor de k para poder calcular después la asíntota vertical. Y para eso tenemos como dato que la asíntota horizontal está definida en i igual a 2. Y tenemos que recordar que teóricamente hablando, las funciones racionales, para poder calcular las asíntotas horizontales, si hay que ver los grados del polinomio de arriba y del polinomio de abajo. Si los polinomios de arriba y de abajo tienen el mismo grado, como ocurre acá, que ambos son de grado 1 porque son funciones lineales, lo que tenemos que hacer es dividir a los coeficientes principales entre sí para que nos dé la asíntota horizontal. Así que en este caso tenemos que hacer 8 dividido la k, porque 8 es el coeficiente principal de 8x más 1, que es el que acompaña a la x mayor, y abajo es la k. Por lo tanto, 8 dividido k me tendría que dar 2, que es la asíntota horizontal que ya conozco. Por lo tanto, 8 me tiene que dar 2k, por lo tanto k me va a dar 8 dividido 2, por lo tanto k me tiene que dar 4. Porque la única forma de hacer 8 dividido k y que me dé 2 es que k valga 4. Por lo tanto, ya descubrí que mi función original es f de x igual a 8x más 1 sobre 4x menos 3, y a la que ya conozco esto, la vertical es muy simple. La asíntota vertical se va a definir como x igual a un valor tal que todo el denominador tiene que ser distinto de 0. O sea, para valores iguales a 0 en el denominador genera discontinuidad en la función, y eso puede ser por un punto vacío o una asíntota vertical. En este caso, vamos a averiguar si se trata de una asíntota vertical. Entonces 4x es igual a 3, x es igual a 3 cuartos. Supuestamente la asíntota vertical está en 3 cuartos. Y es fácil de deducir si realmente está ahí, porque si también reemplazo en el numerador mi supuesta asíntota vertical, fíjate acá, reemplacé la x por 3 cuartos, acá puedo simplificar, 4 dividido 4, 1, 8 dividido 4, 2, me queda 2 por 3, 6 más 1, me termina dando 7 en el numerador. Si arriba también me hubiera dado 0, en realidad estamos frente a un caso en donde tanto arriba como abajo hacía 0, y eso es una indeterminación. Entonces en ese caso te estaría hablando de un punto vacío, no de una asíntota. Pero como en este caso el numerador y el denominador no dieron 0 al mismo tiempo, entonces sí, podemos asegurar que la asíntota vertical está en 3 cuartos y que el valor de k entonces será 4. Ese era más cortito. Y después tenemos el último ejercicio, el 4, que dice, da la siguiente función f de x, e a la x más 3 menos 1, es una función exponencial. Tenemos que calcular la inversa, dar su dominio e imagen. Bueno, la inversa es muy fácil, simplemente hay que conocer el concepto de funciones inversas. Para eso es saber que una función inversa es aquella que los valores, todos los pares ordenados, x e y, están invertidos. Si una función tiene los puntos, no sé, 1 y 2, y esto forma la función, y el otro punto que forma la función es el, no sé, el 3, 0, y me determina, por ejemplo, esta función lineal, bueno, la función inversa esta va a tener los pares ordenados intercambiados. O sea que si esta tenía el par ordenado 1, 2 y esta tenía el par ordenado 3, 0, la función inversa va a tener los pares ordenados invertidos. Va a tener el punto 2, 1 y el punto 0, 3. Entonces el punto 2, 1, que sería este, y el punto 0, 3, o sea 0, 3 acá arriba. O sea, casualmente acabo de inventar sin darme cuenta la misma función es la inversa de sí misma. Ahora vamos con otro ejemplo. Casualmente dio lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo para otro caso. Por ejemplo, este mismo punto que dije recién. Vamos a tomar el 1, 2 de vuelta. Pero esta vez vamos a tomar el punto, no sé, menos 1, 1. O menos 1, menos 2, qué sé yo. Entonces, este punto de acá abajo lo unimos con este. Esta es mi función. Y la otra función va a tener los puntos inversos. Este es el 1, 2 y este es el menos 1, menos 2. Entonces en este caso va a tener los puntos 2, 1, que sería este, y el punto menos 2, menos 1. O sea, menos 2, menos 1 acá abajo. Y esta sería mi recta, que es inversa a la anterior. Lo copado que tienen las funciones, en este caso fueron funciones lineales lo que hice, ¿no? Pero lo copado de las funciones inversas es que cuando dos funciones son inversas, las dos se espejan respecto a la recta y igual x, que es la recta identidad. Si la función es así, supongamos estoy inventando una cualquiera, bueno, su función inversa va a ser así. Es decir, se espejan perfectamente respecto del eje de simetría y igual a x. Bueno, dicho esto, entonces vamos a sacar la inversa de esto. Sabiendo este concepto, lo único que tenemos que hacer
es dos cositas. Primero, intercambiar las variables. Recordemos que f de x es como decir la y. Así que esto es como tener y igual a e a la x más 3 menos 1. Pero ahora quiero invertir a las x por la y por lo que dije antes, ¿sí? Si la primera función tiene pares ordenados x, y, la segunda función, los pares ordenados tienen las ordenadas justamente y las abscisas cambiadas. Entonces este va a ser x igual a e a la y más 3 menos 1. Y simplemente lo que tengo que hacer es despejar a mi nueva variable y. De esta manera paso este menos 1 que está sumando, lo paso restando y me queda x. Perdón, que está restando lo paso sumando. Y me queda e a la y más 3. Al hacer esto simplemente nos queda una pequeña ecuación exponencial. Por lo tanto, sí o sí lo que voy a tener que hacer en este caso es aplicar el logaritmo en ambos miembros. Como justo mi base acá es e, es necesario y mejor aplicar el logaritmo neperiano o logaritmo natural en ambos miembros. Entonces nos queda el logaritmo natural de e a la y más 3 y logaritmo natural de x más 1. De esta forma, de a poquito acá en el lado izquierdo se empieza a formar la función inversa. Logaritmo neperiano de x más 1. Y esto que está acá lo podemos trabajar con algunas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, este exponente puede bajar con la propiedad de logaritmos, que nos dice que si yo tengo un logaritmo en base a de mi logaritmando elevado a un número c, a esa c lo puedo premultiplicar abajo, multiplicando a mi logaritmo original. Por lo tanto, voy a hacer exactamente esa propiedad y voy a bajarlo y me va a quedar el y más 3, todo multiplicado por mi logaritmo de e. Recordemos que el logaritmo neperiano tiene base e, y que otra propiedad nos dice que si la base y el logaritmando dan el mismo número, automáticamente el logaritmo vale 1, porque aquí hay que elevar la base a para que me dé a y a la 1. Si la base y el logaritmando son la misma expresión, el logaritmo vale 1. Por lo tanto, este de acá ya sabemos que vale 1, y nos va a quedar 1 por el y más 3. Lo que hace de esta manera, de este lado lo dejo igual porque se estaba armando mi función. De esta manera me queda i más 3, porque multiplicado por 1 no se modifica. Este 3 pasa restando. Y me queda que mi función inversa, ahí le agrego el menos 1 para decir que es su inversa, es el logaritmo neperiano de x más 1 menos 3. Esto lo podemos ver fácilmente si lo graficamos en el GeoGebra. Vamos a hacerlo rápido, GeoGebra, si no pierdo el tiempo. Vamos a graficar tanto la función original e a la x más 3 menos 1 y la función logarítmica para demostrar que realmente son inversas una de la otra. Entonces, la función original dijimos que era f de x igual a e a la x más 3 con un menos 1 que es la asíntota horizontal. Y la otra, vamos a llamarle g de x, y es logaritmo neperiano de x más 1 menos 3. Y fíjate cómo perfectamente, si ahora grafico también la recta identidad igual a x, vamos a llamarle en este caso h de x para que no me la reemplace en el programa. Fíjate cómo perfectamente la función verde y la función azul, que son la función f de x y su inversa, la logarítmica y la exponencial, se despejan perfectamente con la recta identidad igual a x, que es la roja. Y nos pide que calculemos el dominio y la imagen. Bueno, eso es una pavada, porque simplemente tenemos que recordar que el dominio de una función es la imagen de su inversa y la imagen de una función es el dominio de su inversa. Es decir, el dominio de f de x será la imagen de f a la menos 1 de x, que en este caso esta es nuestra f a la menos 1, ¿no? Obviamente. Que es la inversa, que es la forma de llamar a la inversa. Por lo tanto, ya sabemos el dominio de f de x nosotros. Es una función exponencial. Toda función exponencial tiene dominio todos los reales. Por lo tanto, el dominio de f es todos los reales. Por lo tanto, la imagen de f', de f a la menos 1, va a también ser todos los reales. Además, todas las logarítmicas tienen imagen todos los reales. Ahí ya tenemos la imagen. Y después tendríamos que calcular el dominio de la logarítmica, que es muy simple. El dominio de la logarítmica siempre se calcula evaluando su argumento, su logaritmando. En este caso, el x más 1 siempre tiene que ser mayor a 0, que son las restricciones naturales que tiene el logaritmando de un logaritmo, que siempre tiene que ser mayor a 0, no puede valer 0 ni negativo. Entonces me queda que x es mayor a menos 1, y esto nos está diciendo que su dominio, entonces, de f a la menos 1 es
del menos 1, sin incluir, porque ahí está la asíntota vertical, hasta el más infinito. Y de esa forma ya sacamos la imagen y el dominio de la función inversa. Ahora, si también quisiéramos saber, sabemos la imagen de la función inversa porque sabíamos el dominio de la original, sabemos el dominio de la inversa, por ende la imagen de la original, que no la pide pero no importa, la imagen de f de la exponencial va a ser exactamente la misma que el dominio de la inversa. Pero bueno, las respuestas finales serían esta, obviamente, esta y la inversa. Y acá las respuestas finales serían la asíntota vertical y el valor de k. Y acá la respuesta final sería la que estaba en rojo. Y ahí bueno, resolvimos todos los 3 ejercicios.